Una de las teorías más fascinantes, aterradoras y muy memorables que han creado los fans de las Backrooms con el reciente estreno de la película de Kane Parsons y que ganó mucha popularidad recientemente esta última semana, es la teoría que nos dice que las Backrooms como dimensión no son en realidad una creación moderna, y como sabemos exactamente por el lore de las Backrooms, los humanos que sin quererlo y de forma accidental se salen de la realidad y terminan aquí, es un fenómeno que pasa y es algo bastante aterrador. Sin embargo, la teoría propone que así como los humanos modernos pueden terminar aquí, también puede ser que las Backrooms ya existieran desde antes, y que personas en tiempos antiguos y en la prehistoria, o los que eran humanos antiguos y cavernícolas, terminaran en esta dimensión también, así como gente de todas las épocas, los cuales también podrían haber terminado dentro de este laberinto infinito y peligroso. Es por eso que en este video quiero explicarles de qué va esta teoría de las Backrooms antiguas y qué es lo que propone. También les compartiré diferentes dibujos y arte hecho por los fans acerca de esta teoría. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Como sabemos, las Backrooms son un lugar muy misterioso y extraño, que parece un laberinto infinito, y que se ven como una habitación amarilla vacía muy grande, con una alfombra vieja y algo húmeda, y con luces fluorescentes que hacen un ruido muy peculiar, y bastante fuerte todo el tiempo, aunque también entre más avancemos en estos lugares, y dependiendo si se trata del lore original de los fans, donde hay niveles, o el lore de Kane Parsons, donde hay áreas diferentes, de cualquier manera sí existen estas similitudes entre ambas versiones de las Backrooms. Lo que esta teoría propone es que las Backrooms no son un fenómeno actual, y que puede ser que ya existieran desde los inicios de la humanidad, o inclusive desde antes de que los humanos aparecieran, y que fueran una dimensión que era paralela a la nuestra pero muy diferente y sentiente, que trata de copiar a lo que entra en este lugar, siendo entonces un tipo de purgatorio universal y una dimensión eterna, que siempre ha existido y que ha evolucionado con el tiempo. Algunos fans proponen que mientras el tiempo pasaba, la geometría y arquitectura de las Backrooms también cambiaron, todo dependiendo de la era en que la persona entró a este lugar, ya sea a través de una zona nula que se crea de forma aleatoria y accidental y sin una explicación, ya sea a través de un portal al hacer no clip o salirse de la realidad por error, con algunos fans de la teoría que comentan que dependiendo de la persona que hizo el no clip y de la era, que entonces se podía topar con un entorno diferente, que podían ser pasillos con columnas grecorromanas infinitas, catedrales antiguas que siguen sin terminarse, catacumbas, o también pasillos hechos de piedra medieval, en lugar de toparse con los pasillos de oficinas amarillas. La gente que apoya esta teoría comenta que el fenómeno de no clip o no clipping afuera de la realidad, aunque se popularizó por los videojuegos y por la era digital, que en realidad no es algo moderno, y que según esta teoría es un fenómeno y una anomalía que se origina en el espacio-tiempo, con personas antiguas que simplemente y sin saberlo se desvanecieron en las sombras o en la oscuridad de algún lugar, y es así como terminaron en un plano diferente, siendo esto todavía algo más aterrador para ellos, ya que la gente en la antigüedad no conocían bien los conceptos de dimensiones alternas, universos paralelos y el vacío entre dimensiones, lo que sí podía crear un pánico brutal. También los que apoyan esta teoría argumentan que de ser el caso, los monstruos y entidades que habitan las Backrooms en realidad son algo que también han ido cambiando y adaptándose con el tiempo a los miedos y a las personas de las diferentes épocas, lo que explicaría las discrepancias entre algunas entidades que hemos visto a través del diferente lore de Kane y el de la gente o los fans. Esto podría explicar mejor por qué entonces existen monstruos diferentes en el mismo lore de Kane Parsons. Y no hablo realmente de las diferencias que existen entre las entidades bacteria y los Still Lives, sino en los mismos Still Lives que vemos en el lore de Kane Parsons y en la película. En los videos de rol analógico, el Still Life que vemos que se topa un hombre
se ve como un ser humanoide extraño y cuadrúpedo, que lo persigue muy rápido, y no se ve para nada como los Still Lives de la película, lo que sí puede argumentar un poco que esta teoría tiene algo de razón. Otro de los aspectos más fascinantes de esta teoría nos indica que entonces, al existir las backrooms desde la antigüedad, esto explicaría la desaparición de las personas que ocurrieron en tiempos antiguos, como en la colonia de Roanoke, donde muchos colonos y peregrinos desaparecieron sin dejar rastro, con toda la comunidad que simplemente se desvaneció, con la palabra Croatoan que estaba escrita en el tronco de un árbol cerca de la comunidad. Según esta teoría, el causante de la desaparición de las personas también en el pueblo de Portland en Alaska desaparecieron porque un portal o una zona nula estable se creó en el área, como la que vemos que se abrió en el Imperio Otomano del Capitán Clark en la película de las Backrooms, y algo similar se abrió en estos lugares específicos, con la gente antigua que quedaron fascinados como Clark por este lugar, y por eso entraron a través de los portales, y eventualmente fueron atrapados y consumidos por las Backrooms. La teoría de las Backrooms antiguas también dice que aunque las Backrooms contienen esos focos de luz fluorescente que hacen un sonido constante muy fuerte y que suena como un tipo de zumbido que sí es muy desesperante y algo ensordecedor, que en las épocas antiguas contaban con algo diferente. Según la teoría, en la antigüedad, la gente no escuchaba esto, sino el sonido que hacían las lámparas de gas antiguas y que se usaban en las épocas más viejas de la humanidad. También, según los fans que apoyan esta teoría, dicen que las backrooms antiguas serían todavía más escalofriantes y brutales, y proponen otro punto de vista, que es el que en este lugar no hubiera ningún sonido, y al estar aquí sin ningún tipo de sonido, entonces esto podría funcionar como un tipo de tanque de privación sensorial, ya que si no habría ningún ruido real, y al estar atrapado en un espacio así por mucho tiempo, entonces esto provocaría que los que entraran a este lugar experimentaran una disociación psicológica extrema, alucinaciones vívidas y que realmente sintieran un terror profundo y hasta más primitivo. Todo esto, según la teoría de las backrooms antiguas, explicaría los testimonios de las personas que dicen que se habían perdido en el bosque por mucho tiempo y que no podían encontrar la salida, así como que se perdieron en un laberinto artificial y en el desierto o en el mar, ya que en verdad, aunque no lo supieron, hicieron el no clipping y se salieron de la realidad. Aunque algunos volvieron y ya había pasado mucho tiempo, regresando relativamente bien pero algunos meses después, siendo esto similar a lo que pasó en la década de 1990 en la serie de videos de horror analógico, con el científico de Ising llamado Peter Tench, quien se perdió en las backrooms en febrero de 1990 y quien regresó unos meses después en el futuro, el cual fue encontrado por los científicos de Ising, aunque ya habían hecho un funeral y habían encubierto su desaparición y su aparente muerte los de Ising, para mantener el proyecto en secreto y todo lo que estaban haciendo ahí. También esta teoría dice que las backrooms antiguas explicarían el origen de algunos monstruos y criaturas de las diferentes mitologías antiguas, siendo las backrooms el origen del mito del Minotauro y del personaje de Teseo, que en la mitología griega se nos dice que el Minotauro era una bestia muy aterradora que estaba atrapada dentro de un laberinto muy complejo y del cual casi nadie podía salir, con Teseo, que es el único que entró a este lugar y consiguió no solo el sobrevivir, sino el matar al Minotauro, al cual le daban sacrificios humanos cada cierto tiempo, al mandar a jóvenes a que entraran a este laberinto, para que fueran el alimento de la bestia. También los monstruos, como las entidades alienígenas y entidades demoníacas, según esta teoría, tienen su origen en las backrooms, con gente que entró a este lugar y se topó con los Still Lives o con las entidades bacterias, y también con las otras entidades como sabuesos, y una vez que lograron salir, documentaron su experiencia y clasificaron a estas criaturas como demonios y también después como alienígenas o como seres interdimensionales.
con la explicación de por qué no podemos toparnos en la actualidad con estas backrooms antiguas, ni pueden estudiarlas los científicos de Ising, y la razón por la que la gente no se topa con las backrooms así es porque en realidad las backrooms han ido evolucionando y se han ido adaptando con el tiempo. Además de que mientras sí sabemos cómo era esa época antigua, en realidad no vivimos en esa época, entonces no conocemos en verdad cómo era todo. Solo sabemos por los textos antiguos y por ilustraciones, mas no vivimos ni lo podemos recordar. Por eso son inaccesibles para nosotros. Además de que las backrooms ya evolucionaron porque eso fue hace mucho tiempo, y ahora imitan y tratan de copiar el entorno que nos rodea más en la actualidad. Es por eso que ya no existen las backrooms antiguas en estos momentos, y solo han ido evolucionando y cambiando con la misma humanidad. Otro punto de vista de esta teoría que es muy diferente es el que nos dice que, a diferencia de lo que podríamos pensar, y que las backrooms ya recrearon a este lugar de una forma diferente, y que en verdad no existen los laberintos infinitos de piedra o las catedrales infinitas antiguas, sino que otra forma de verlos, que las backrooms siempre han existido así como están, como unos espacios vacíos que parecen ser oficinas infinitas y con todo de color amarillo, con unas zonas diferentes como las pool rooms. De ser el caso y de que siempre han sido así, también sería algo muy aterrador para la gente antigua, ya que no sabrían qué es y en dónde están, lo que sí sería algo muy escalofriante para ellos, sobre todo si todavía no existía la electricidad en su tiempo. Muchos de los fans de esta teoría empezaron a compartir sus dibujos y arte en redes sociales sobre este tema. Uno de estos que realmente me gustó es el de una mujer viuda quien está muy triste y se encuentra con un lugar fascinante en su sala. Y vemos una ilustración de una mujer victoriana que se topa con las backrooms de forma directa. También otras imágenes que me encantaron respecto al tema es el de los antiguos egipcios, que en los jeroglíficos podemos ver que se encuentran a las backrooms tal cual como las conocemos en la actualidad, lo que también me parece fascinante. Otro dibujo que me gustó mucho son los de un cavernícola o un hombre de las cavernas que regresó de cacería a su cueva y se topa con las backrooms dentro de su hogar, y por eso después hace un dibujo de las cavernas tratando de explicar lo que vio y lo que se topó. Lo que me gustó bastante también es la pintura rupestre que representa todo esto. Algo fascinante es que también algunos fans compartieron arte que relaciona esta teoría con el concepto de los críptidos, y uno de los artes más geniales es donde vemos a un plesiosaurio, el cual se asoma desde el mar en la prehistoria y saca su cabeza a la superficie, pero se encuentra con las backrooms, y es por eso que su cuello pasa por ahí, y luego su cabeza sale en el mundo real en la actualidad, en el lago Ness. Y por eso se crearon estas leyendas sobre criaturas así, y los registros de críptidos, lo mismo con un mono primitivo, el cual se salió de su área y entró a las backrooms, para luego salir en la actualidad, y se topó con personas, lo que llevó a las leyendas de Pie Grande. Lo mismo con otras leyendas y registros y testimonios de dinosaurios y pterosaurios que se han hecho a través de la historia, lo que también funcionaría bien, porque las backrooms entonces conectarían a dos lugares diferentes y dos épocas distintas entre sí. Lo que sí es una cualidad que ya vimos que tiene el complejo de Complex y las backrooms como tal. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de la teoría de las backrooms antiguas. Sinceramente, este tema me parece muy interesante y fascinante, ya que sí creo que hasta cierto punto tiene mucho sentido, y esta teoría puede expandir todavía más el lore de las backrooms como tal, ya que sería entonces un fenómeno diferente que siempre ha existido y que nos ha acompañado a los humanos y animales a través del tiempo. Lo que sí creo que puede ser algo muy aterrador y brutal, que agregaría todavía más a las backrooms y a su vasta mitología, que inclusive sí creo que puede ser increíble el ver en alguna futura serie de videos de horror analógico que se desarrolle este tema, o en la secuela de las backrooms de Kane Parsons, que sí tome algo de esta teoría y sí la haga canónica con lo que hemos visto anteriormente de su universo,
pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías la teoría de las backrooms antiguas? ¿Conocías los argumentos y puntos que dan validez a esta teoría? Y por último, ¿tú crees que esta teoría sí puede funcionar en el canon de las backrooms o no? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de la interesante teoría de las backrooms antiguas, del entretenido y vasto lore de las backrooms de internet.